Okay. I know there is a lot of Bible verses, Yo sé que son muchos versículos, but it really give a big understanding of many things. pero dan mucho entendimiento de muchas cosas. So what is Jesus saying? Pero ¿qué es lo que Jesús dice? In Luke 17, En Lucas 17, he's saying to you and me, Él nos envió a mí y a ti. just as it was in the days of Noah, so it will be in the day of the Son of Como en Man. los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. So we need to look at how it was at that time Así que tenemos que ver cómo se veía en ese entonces to know how it will become. para ver cómo va a ser. And then he said there people are eating, drinking, marry, and being given up to marry, like in the day Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. La gente comía, bebía, se casaba y se daba matrimonio hasta el día en el que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y destruyó a todos. And we have looked at that before, Y hemos visto eso antes. that God will never destroy everything again by a flood, Y Dios no va a destruir todo de nuevo en un diluvio, but now the world was reserved to fire. sino el mundo va a ser destruido por fuego. And we looked at that. Y lo vimos. The rainbow El arco iris is not pride and sex. no es orgullo y sexo. It's a covenant, a promise. Es un pacto, es una promesa. But as it was, it will be. Pero como fue, va a ser. And then he continued. It was the same in the day of Lot. People was eating, drinking, planting and building. Lo mismo sucedía en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y construía. But the day Lot left Sodom, fire and furnace raining down from heaven and destroyed them all. Pero el día en el que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y destruyó a todos. Like it will just be like that on the day the Son of Man is revealed. Y así será el día en el que se manifieste el Hijo del Hombre. So as it had been, Así que como fue en ese it's entonces, going to be again. va a suceder otra vez. So if we want to know what is going to be, Así que si queremos saber cómo va a ser, we need to know what had been. necesitamos saber qué ya pasó, So we are prepared for what is coming. para que estemos preparados para lo que viene. And therefore it's so important. Y por eso es muy importante. So what are we looking forward to? Así First, que, ¿qué estamos esperando? I think this is my favorite verse. Y creo que este es mi versículo favorito. Look, Mira, God's dwelling place is now amongst the people. He will dwell with them. They will be his people. And God himself will be with them and be their God. miren, la morada de Dios está ahora en medio del pueblo y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y Él será su Dios. And then we read on, he will wipe every tear from the eye, and there'll be no more death, mourning, crying, pain. The old order of things have passed away. Y luego dice, enjuagará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque el viejo orden de las cosas ha pasado. So again, this is God's desire Y este es el deseo de Dios to have a dwelling place de tener una morada amongst con su pueblo, the people, entre su pueblo, his people. su pueblo. We just don't die and go to heaven and are angels worshiping God forever and ever. No solo vamos a morir, ir al cielo y van a ver ángeles adorando a Dios por siempre y para siempre. God is going to come down here Dios va a venir aquí and make a dwelling place y hacer su morada amongst his people entre su pueblo and have that relationship y tener esa relación that he's our God de que Él es nuestro and we are Dios his. y nosotros somos su pueblo. And that is what the Bible is about. Y de eso se trata la Biblia. And we are somehow experience it now, Y estamos experimentarlo de cierta forma ahora, but it's not complete now. pero no es completo ahora. Like we don't see God face to face. No vemos a Dios cara a cara. We have the Holy Spirit. Tenemos al Espíritu Santo That is the deposit guaranteeing our inheritance. que garantiza nuestra herencia, But we are pilgrims, aliens here on earth, pero somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. strangers.
extranjeros. We are in the world, but we're not part of the world. Estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. We are longing for something better. Estamos anhelando algo mejor. Our righteous soul is being tormented by all the wickedness and unrighteousness that is happening around us. Nuestra alma justa está siendo atormentada por toda la maldad que está pasando alrededor de nosotros. So we are not home yet. Así que no estamos en casa todavía. But the reality is that we are God's people. Pero la realidad es que somos el pueblo de Dios. We are just not home yet. Solo no estamos en casa todavía. First Peter is saying this. Primero de Pedro dice esto. But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Pero ustedes son el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, propiedad especial de Dios, that you may declare the praise of him who called you out of. para que anuncien las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Out of the darkness into his wonderful life. De las tinieblas a la luz. And those words, Y en ese versículo, we're going to look at that later when we look at Moses. vamos a verlo después cuando veamos a Moisés. Chosen people, royal priesthood, holy nation, special possessions. Esas palabras, ese pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, propiedad especial de Dios. Those words was not spoken to you, Esas palabras no fueron habladas a ustedes, Gentile, gentiles, or me, Gentile. o yo que soy gentil. It was not ours. No son nuestras. No eran nuestras. And it's really strong when you understand it. Y es muy fuerte cuando lo entiendes. Those words Esas palabras was given to Moses, fueron dadas a Moisés and it had to do with the law. y tenía que ver con la ley. But what God spoke through Moses to the people Pero lo que Dios habló a través de Moisés hacia la gente, is now a promise given to us. ahora es una promesa dada hacia nosotros. And he continued, Peter, Y continúa Pedro, once you were not a people, en otro tiempo no eran el pueblo, but now you are people of God. pero ahora son el pueblo de Dios. Once you have not received mercy, En otro tiempo no habían recibido but misericordia, now you have received mercy. pero ahora han recibido misericordia. So it's really, we were lost. We were without hope. We were without promise. We were without a God. Así que estábamos perdidos, no teníamos promesa, no teníamos nada, no teníamos a Dios. Like if you look at the whole story of the Old Testament, the other people did not have God. Y si vemos la historia del Antiguo Testamento, la gente no tenía a Dios, It was not their God. no era su Dios. God, he was the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dios solo era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. They were the only people Ellos eran el único pueblo who could claim this is that God. que podía decir, este es mi Dios. And when other people address God, Y they, cuando oh, the God of your God, the God of Abraham, Isaac, Jacob. They did not say our God. Y cuando las demás personas se referían a Dios, no decían que era su Dios, sino decían el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su Dios de ustedes. Because it was not their God and they were not his people. Porque Él no era su Dios y ellos no eran su pueblo. But in Christ, everything changed. Pero en Cristo todo cambió. But then he continues. Pero luego continúa. Dear friends, Queridos amigos, I urge you as foreigners and exiles to abstain for sinful desire that wage war against your soul. los exhorto a que como extranjeros y desterrados se abstengan de los deseos pecaminosos que hacen guerra en su alma. Live such a life among the Gentiles. Though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. Vivan también entre los paganos que aunque los acusen de hacer el mal, vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios al que nos visite. So he's speaking not to Jews, he's speaking to Y Gentiles. no le está hablando a judíos, les está hablando a los This is gentiles. First Peter writing to Gentiles. Esto es primera de Pedro, que está escrito para los gentiles. So he said here that you and me, Y aquí dice que tú y yo we should live such a life amongst those. debemos de vivir una vida en medio de esas personas. We are not them, Nosotros no somos ellos,
they are them, and Ellos son we are hijos y us. nosotros somos nosotros. We live amongst them, Nosotros vivimos entre ellos, but we don't live like them pero no vivimos como ellos, because we are called out. porque somos llamados hacia afuera. We are God's people. Somos el pueblo de Dios. So God chosen a people, a holy nation, and we live among the pagans. Right now we are foreigner, we are exiles. We need to abstain from the sinful desire. We live amongst them, but we don't live like them. Y ahora somos pueblo escogido de Dios, nación santa, que vivimos entre paganos y somos extranjeros y exiliados, que se abstienen de deseos pecaminosos y vivimos entre ellos, pero no vivimos como ellos. If the church Si la iglesia could understand pudiera entender that the church is truly a people who are called out, que la iglesia es un pueblo que es llamado hacia afuera, live by a different spirit, que vive de un espíritu diferente, have a different God, tiene un diferente Dios, live very different, que vive diferente, I think many things would change. yo creo que muchas cosas cambiarían. But instead, Pero en vez de eso, we have that idea tenemos la idea de... well, we're still. I've heard people say this Yo he escuchado gente que diga esto to the non-Christian neighbor. a los vecinos que no son cristianos. I'm just like you. Soy como tú. The only difference is I have a faith in Jesus. La única diferencia es que yo tengo fe en Jesús. If you are just like them, you will perish like them. Si tú dices que eres como ellos, vas a perecer como ellos. Like we should be very different than them. Debemos de ser muy diferentes que ellos. And it's just to have that Y es understanding tener ese entendimiento that we maybe should not try so much que quizás no debemos de intentar tanto to fit in, de encajar, to be accepted, de ser aceptado, to have everyone to love us. de que todos nos amen. For me, being in jail Para mí and estar en la cárcel problem, y los problemas, passport, traveling, pasaportes, accusations, viajes, acusaciones, I really felt lately that this world hate me. sentí en ese tiempo que el mundo me odiaba. I really feel like wherever I go, I experience this world just have problems with me. Y yo siento que en todo lugar que yo vaya, el mundo tiene problemas It's like conmigo it don't accept me. y que no me aceptan. And now I'm good with that Y ahora me siento bien con eso, because it should not accept me. porque así debería de ser. No And me I deben should de not aceptar. accept it Y yo no debería de aceptar eso, because I'm a foreigner and exile. porque yo soy un extranjero y un exiliado. Yeah, it's easy for me because I'm in Mexico. Es fácil para mí porque estoy en México. But even if I'm back in Denmark, Pero incluso si estuviera de vuelta en Dinamarca, I'm way past being Danish. ya no soy danés. I'm a foreigner. I'm an exile. Yo soy un extranjero, un exiliado. Yes, I'm in this world, Sí, estoy en este mundo, but I have a God. pero yo tengo un Dios. I'm God's people, Soy el pueblo escogido de Dios, together with everyone else who are God's people. junto con todos los demás que son el pueblo And escogido de we are Dios. living a different life. Y vivimos una vida And diferente. it really helped to just accept things Y realmente me ayuda a aceptar cosas, instead of trying to compare ourselves with everyone else who don't know God. en vez de compararme a las demás personas que no conocen a Dios. Because we should not be able to compare ourselves with them. Porque no deberíamos de ser capaces de compararnos a ellos. But being exiles here and foreigners, Pero ser exiliados y extranjeros, the other word is pilgrims. la otra palabra es peregrinos. We are now on a journey Estamos ahora en un viaje through this world a here, través de este mundo, looking for our home buscando nuestra esperanza, that is ours, que es nuestra, where righteousness will dwell, donde la justicia va a morar, where it will be all good. donde todo será bueno. Then the Bible has given us some clear warnings. Y la Biblia nos da unas advertencias claras. And it starts with the Israelites here. Empezó con los israelitas aquí, And 1 Corinthians 10. en 1 Corintios 10. And this is very important. Y esto es muy, muy importante. For I do not want you to be ignorant of the facts, brothers and sisters, that our ancestors was all under the cloud.
that they passed through the Red Sea. They were all baptized into Moses in the cloud and the sea. They all ate the same spiritual food and drink the same spiritual drink. And they all drink from the spiritual rock that was accomplished them, and that rock was Christ. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron en el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca es Cristo. So, no, there was no church in the Old Testament before Christ. Así que no había una iglesia antes del Antiguo Testamento, Before Christ. antes de Cristo, Because Christ was there. porque Cristo ya estaba ahí. He was in the church, in Cristo the ya estaba en wilderness. la iglesia, en el desierto. He was there all the time. Estuvo ahí todo el tiempo. Before Abraham, I was, he said. Antes de Abraham, yo era, yo He- soy. he was Eso decía there. él. Él estaba ahí. And they used this comparing to how they were baptized into Moses, like now we are baptized into Y esto Christ. era una comparación de cómo ellos fueron bautizados en Moisés, como nosotros ahora somos bautizados en The Cristo. spiritual food, the spiritual drink they got is the same we get. Y el alimento espiritual y la bebida espiritual es el mismo que nosotros tenemos. So Christ was there following them Así que Cristo ya estaba ahí con ellos, in the form of the rock. en la forma de una roca. Later I'm going to talk about the David and the stone. Después de eso voy a hablar de David y la piedra. With one stone he killed Goliath. Con una piedra mató a Goliat. That rock Esa roca, he threw, él tiró, that was Christ. la que tiró era Cristo. The picture that is going to destroy all the nations. Esa imagen de que va a destruir a todas las naciones, Babylon and all the Babilonia nations. y todas las And naciones, set up his kingdom here. y va a establecer su reino aquí. But so they had everything, Y ellos tenían todo, and then the warning y comes. luego viene la advertencia. Nevertheless, Sin embargo, God was not pleased with most of them, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, and the body was shattered in the wilderness. y sus cuerpos fueron esparcidos por el desierto. Now those, Sonny, we can hear. Now those things occurred as a symbol to keep us from settling our heart on even things as they did. Y estas cosas sucedieron como ejemplos para que no pongamos nuestro corazón en cosas malas como ellos. So when we read about the Exodus, Así que cuando leemos Éxodo, it's written for you and me today. está escrito para ti y para mí, So we hoy, should learn from it para que podamos aprender de ellos and not do like them. y no hacer lo que ellos hacían. They were a good example of what not to do. Son un buen ejemplo de qué no hacer. And he said, do not be adulterers, as some of them were. It was written, people sat down and drank and came up and indulged in revelry. You should not commit sexual immorality, as some of them do, and that day 33,000 people was died. You should not test God. Some of those did and was killed by a snake. Do not grumble, as some of them did, and they were killed by the destroying angel. No sean idólatras como alguno de ellos, como está escrito. El pueblo se sentaba a comer y a beber y se levantaba para entregarse a la juerga. No debemos cometer inmoralidad sexual como alguno de ellos hicieron. Y en un día murieron 23,000 de ellos. No debemos de poner a prueba a Cristo como alguno de ellos hicieron y fueron muertos por serpientes. Y no murmuren como alguno de ellos hicieron y fueron muertos por el ángel destructor. So these things happened to them as an example, and it was written down for us, for whom the culmination of all ages have come. Estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplos y fueron escritas como advertencias para nosotros sobre quienes ha llegado la culminación de las cosas. So think of you who are standing firm, be careful that you do not fall. Así que si creen que están firmes, cuídense de no caer. The verse before this, El versículo antes de esto, just the last verse before, solo el versículo antes. and the problem is that we have put a chapter in, so we often stop and read a new chapter. Y el problema es que a veces hay capítulos y a veces solo paramos. But this last word before, Pero esta palabra antes que decía antes era, Paul said, Pablo dijo, I strike a blow to my body and make it my slave, so that when I preach to others, I myself will not be disqualified for the prize. y Pablo dijo esto antes de empezar lo que leímos, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo para que después de haber predicado a otros, yo mismo no quede descalificado para el premio.
So, and then he come with an example Y luego viene con el ejemplo of a people de un pueblo who was called que fue llamado, but was disqualified. I'm sorry, But was pero fue disqualified. descalificado. They were all called Todos fueron llamados to enter into the promised a land. entrar a la tierra prometida, But God did not please them. pero Dios no les complació. And they were killed Y ellos fueron asesinados on the journey there. en ese viaje, fueron muertos. The whole once saved, always saved is just a lie from hell. Eso de ser salvo, una vez que eres salvo, siempre eres salvo, es una mentira del infierno. We are not once saved yet. No somos salvos ya. Or we are not always saved yet. No siempre somos salvos todavía. We are pilgrims, we are journeys Estamos here. siendo purificados, estamos en un viaje. And this was written as a warning to you and me. Y esto fue escrito como una advertencia para ti y para mí. That we run the race in such a way that we get the prize. Que corramos la carrera de tal forma para que podamos llegar al premio. And what is that prize? ¿Y cuál es ese premio? A crown that will last forever. Una corona que va a permanecer por siempre. We will be kings with him. Vamos a reinar junto con Él. We will rule with him. Vamos a reinar junto And con Él. this is what we are running for. Y por eso estamos corriendo esta carrera. So the church are people who are called out as a holy nation. Así que la iglesia es la gente que ha sido llamada como una nación santa. God gave the promise that I will walk with you. Dios dio una promesa de que caminaré con ustedes. For that to happen, we need to come out from them so he can be the God. Para que eso suceda necesitamos salir de ellos y para que Él sea nuestro Dios. We are in the world, but we are not part of the world. Estamos en este mundo, pero no somos parte de We este should mundo. come out of Babylon before its fall and judgment. Saldremos de Babilonia antes de su caída y juicio. God, he said he raised up a prophet like Moses. Dios dijo que levantara un profeta como Moisés. They have Moses, Ellos tenían a Moisés and we have y Christ. nosotros tenemos a Cristo. And he continues in 1 Corinthians, he said, do you not know that evildoers will not inherit the kingdom of God? Y luego continúa aquí en 1 Corintios 6. ¿O no saben que los malhechores no heredarán el reino de Dios? And then he reminds us, do not be deceived. Y nos recuerda, no sean engañados. Neither the sexual immoral or idolatries or so on, or men who have sex with men, or thief, or greedy, and drunkens, and slanders, and swindler, will inherit the kingdom of God. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. And that is what some of you were. Y eso era lo que algunos de ustedes eran, But we were washed. pero fueron lavados, We were sanctified. fueron santificados, We were justified fueron in the name of justificados Jesus en el nombre de Christ. Jesucristo and by the Spirit of our God. y por el Espíritu de nuestro Dios. When the Bible says this, Cuando la Biblia dice esto, make every effort to live in peace with each other and to be holy. esfuércense por vivir en paz con todos y por ser santos. Without holiness, Sin santidad, no one will see the Lord. nadie verá al Señor. I've always read this Siempre leí esto as I need to live a holy life como que necesito vivir una vida so I santa can have a relationship with Him. para que pueda tener una relación con Él. That is part of it, Eso es parte de eso, but one day I will see Him. pero un día lo voy a ver. Without that holiness, Sin esa santidad, without really being divorced with this sin world, ser divorciado de este mundo, we cannot be married with Christ. no podemos estar casados con How Cristo. can we one day see God ¿Cómo un día vamos a poder ver a Dios if we are not holy? si no somos santos? And as we read before, Y como leímos we antes, read here, leemos aquí, you were washed, you were sanctified, you were justified. pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados. When we are called out, Cuando somos llamados hacia afuera, before we come out, salimos, but before we enter in, pero antes de que entremos,
a work needs to happen in us. Necesita haber un trabajo en nosotros. There is a sanctification that is happening. Es la santificación que necesita suceder. And it needs to happen. Y necesita God needs to pasar. work in us. Dios necesita trabajar en nosotros. Because without holiness, no one can see the Lord. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. So we one day can enter into. Para que un día podamos entrar. I want to say, when we talk about holiness, Y quiero decir que cuando hablamos de santidad, we are not talking about don't handle, don't touch, and don't taste, don't touch. no hablamos de no toques, no pruebes, no toques. We're not talking about rules by human teachings, No hablamos de reglas que son enseñanzas humanas, but we are talking about self-denying discipline, other things. pero estamos hablando de, Well, de yeah. negarse a sí mismo, disciplina, Let's take this. otras cosas. Pero tomemos So esto. we're not talking about the law of Moses. I'm sorry. We're not talking about the law of Moses. No hablamos de la ley de Moisés. We are not talking about women have dresses down to here and No the estamos hair have to be in a certain way. No estamos hablando que las mujeres tienen que tener un vestido hasta este largo o que tienen que tener el cabello de cierta forma. Let's read a lot here. Vamos a leer aquí. Since you have been raised to a new life with Christ, set your sight on the reality of heaven where Christ sit in the place of honor on God's right hand. Ya que han resucitado una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las realidades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Think above the things of heaven and not just the things of the earth. Piensen en las cosas del cielo y no las cosas de la tierra. So we have been raised up with a new life. Así que hemos sido resucitados a una nueva vida. Now we need to focus on the reality of heaven. Ahora tenemos que enfocarnos en la realidad del cielo. We need to get our mind and on eternity Tenemos que poner nuestra mentalidad en la eternidad and not just this life. y no solo esta vida. For you died to this life, Porque han muerto a esta vida. and your real life Su verdadera vida is hidden with Christ in God. está escondida con Cristo en Dios. So our real life is hidden with Christ in Y God. nuestra vida verdadera está escondida en Cristo. And when Christ, who are our life, is revealed to the world, we will share in his glory. Y cuando Cristo, que su vida se manifiesta al mundo entero, participarán de toda su gloria. So we were justified. We are Somos justified, justificados and we are now being sanctified. y ahora estamos siendo santificados So we one day will receive the glorification. para que un Glorified. día podamos recibir la glorificación. So what do we do now? Así que, ¿qué hacemos ahora? So put to death Hagan morir the sinful earthly things looking within you. las cosas terrenales y pecaminosas que os acechan. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, or even desire. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza y la lujuria. Don't be greedy, for a greedy person is adulterer, worshipping the things of this world. No sean codiciosos, porque el codicioso es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Because of their sins, God's anger is coming. A causa de estos pecados se acerca la ira de Dios. You used to do those things when your life was still part of the world. Ustedes hacían estas cosas cuando su vida aún era parte de este mundo. But now it's time to get rid of the anger, the rage, the meanness behavior, the slander, the dirty language. Pero ahora es el momento de deshacerse de la ira, el enojo, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Don't lie to each other, because you have stripped off the old sinful nature and all its wicked deeds. No se mientan unos a otros porque ya se han despojado de su vieja vida, de su vieja naturaleza pecaminosa y de todas sus malas obras, But put off the new nature. sino revístanse de la nueva naturaleza. To be revealed as you learn to know your Creator and become like Him. Okay. Y sean renovados a medida de que Renewed. aprendan a conocer a vuestro Creador y se hacen semejantes a Él. So it's really putting off the old way of living Y es deshacerse de la vieja manera de vivir and then putting on the new way y of living. revestirnos de la nueva manera de vivir. Live different. Vivir diferente. And this is something we all need to do. Y es algo que todos tenemos que hacer. And if I think of the Y church si pienso en la iglesia, that is called out, que es llamada hacia afuera, and look at the church y today, veo a la iglesia de hoy en día, we think that
we can just continue living the way we do because Jesus' blood cover my sins. Dice, bueno, podemos seguir viviendo de la misma forma que vivimos porque la sangre de Jesucristo nos cubre de todo pecado. But we need to put off and put on. Pero necesitamos deshacernos de las viejas vestiduras y revestirnos. How do we put on? ¿Y cómo lo hacemos? We read on. Y seguimos leyendo. In this new life, En esta nueva vida, it doesn't matter if you are Jew or Gentile, circumcised, uncircumcised, barbar, unsylvan, slave or free. Christ is all that matter and he lives in all of us. no importa si eres judío, gentil, circuncidado o incircunciso, bárbaro, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y vive en todos nosotros. Since God have chosen you to be his holy people. Puesto que Dios nos ha elegido para que sean el pueblo Or santo to que be ama, the holy people he loves. para que sean el pueblo santo que él ama, To be the call out, to be the church. para ser los llamados hacia afuera, para ser la iglesia. You must clothe yourself with mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Por lo tanto, revístanse de ternura, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. So he talk about those characters. Forgive one another Y está hablando de ese carácter de perdónense los unos a los otros, as others have forgiven you. como los demás han perdonado a ustedes. Love yourself with love Revístanse de amor that bind everything together in perfect harmony. que los une a todos en perfecta armonía. Let the peace of God, of Christ, rule in your heart. Y que la paz que viene de Cristo reine en sus corazones, For we are all members of one body that called to live in peace. porque somos miembros de un solo cuerpo que están llamados a vivir en paz. And let the message of Christ in all the riches fill your life. Y que el mensaje sobre Cristo en toda su riqueza llene sus vidas. Teach and counsel each other with all the wisdom that gives. Sing songs, hymns, and spiritual songs to God with a thankful heart. Enséñense y aconséjense mutuamente con toda sabiduría y canten salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios con un corazón agradecido. Yes, Y así that's es. actually the last words I have Y here. esta es la última palabra que tengo aquí. So recap. Así que recapitulemos. We have the Garden of Eden Tenemos el jardín del Edén, where God walked in the cool of the day. donde Dios caminaba. Man sinned, El hombre pecó, their eyes were open, los ojos de ellos se abrieron they saw they was naked. y vieron que estaban desnudos. And God killed an animal to cover them. Y Dios mató un animal para cubrirlos. Because of their sin, they were thrown out of the garden. A causa del pecado fueron sacados del jardín. The world was wicked, El mundo era malvado and God regret that He have created all people. y Dios se arrepintió de crear a los hombres. But Pero He found Noah, encontró a uno who built the ark, que construyó el arca and the rest was destroyed. y el resto de ellos fueron destruidos. Later, Después He found man called Abraham, encontró un hombre llamado Abraham. and the promise was being Y la His promesa people. es que él iba a ser su pueblo. Ella, He's God, and they're Y él va a His ser people. su Dios y él su pueblo. Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, Israel. Israel, They were slaves in this world, eran esclavos en este mundo. but through Moses, Pero a través de they Moisés were called out fueron llamados hacia afuera through the unleavened repentance, a través de sacar la levadura, to the blood of the arrepentimiento, Lamb, a través Christ, de la sangre del Cordero, our Cristo, Passover Lamb, nuestra Pascua, to the walking through the Red Sea, pasando el Mar Rojo our baptism Nuestro to bautismo. Christ. en Cristo. They walked by the pillar, the Holy Spirit, Caminaron siguieron el pilar, el Espíritu Santo, but they were arguing, they were complaining, pero se estaban quejando they changed God's image, y they changed God's image. Yeah. Cambiaron la imagen de Dios, started to worship a golden calf instead, empezaron a adorar otros ídolos and call him Jehovah and Jahwe who sent save us y out. llamaban esos ídolos Jehová y todas estas cosas. And God became angry at them Y again, Dios se enojó con ellos otra vez. and they did not enter into the promised land. Y ellos no entraron a la tierra prometida. Who took them into the land? ¿Quién los llevó a la tierra? It was not Moses, No fue Moisés, it was Joshua, fue Josué, Jesus. Jesús. The law
cannot bring you into the land. La ley no te puede llevar a la tierra The prometida. law could not bring them in, La ley no los pudo llevar a la tierra, but Jesus did. pero Jesús lo hizo. Joshua did. Josué lo hizo. And there's so many pictures. Y hay muchas imágenes. We have Jericho who fell. Tenemos a Jericó que cayó. The last trumpet, they walk around 7 times and it fell. La última trompeta, después de dar las vueltas, se cayó. Later, the last trumpet, Babylon will fall and Jesus will come back. Y después, en la última trompeta, Jesús va a regresar. But all of this point to us now, Pero todo esto apunta a nosotros ahora. and is a warning for us. Y es una advertencia para So nosotros. what is salvation? Así que, ¿qué es I'm sorry? What is ¿Qué es salvation? la salvación? Through the repentance A través del arrepentimiento and the blood of the y la Lamb, sangre del Cordero, Christ, Cristo, we are saved out of Egypt. somos salvados de Egipto. But Egypt is still part of us. Pero Egipto sigue siendo parte de nosotros. So we go through the baptism water Así que vamos al bautismo en agua to put off Egypt. para deshacernos de Egipto. But then we need to renew our mind, Pero ahora necesitamos renovar nuestra mente to put out the whole life y deshacernos way de of la vieja thinking. vida, de la vieja manera de pensar and get our eyes on the heavenly. y poner nuestra mirada en lo celestial. There we have a Holy Spirit. Ahí tenemos al Espíritu We Santo. have the grace of Tenemos God. la gracia de He's the Dios, Spirit of grace. que es el Espíritu de He's gracia, there to teach us all que truth nos enseña toda la verdad and to help us to live a holy life. y ayudarnos a vivir una vida And santa. now we walk by the Y Spirit ahora here caminamos en el Espíritu aquí and take them as a warning y los tomamos a ellos como una of advertencia what not to do. de qué no hacer. And one day Christ, Y un día Cristo, through him we will enter a into través de Él entraremos into al our reino, promised a land, nuestra tierra prometida and we will live forever there, y viviremos por siempre ahí. and it's beautiful. Y es hermoso.